Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quisiera comentarles acerca de la inteligencia artificial aplicada en la educación. Principalmente me gustaría tocar el tema de la inteligencia artificial generativa, que ha tenido un boom, ha tenido una explosión, un crecimiento en los últimos, quizá los últimos 2 años. Entonces, de esto quisiera comentarles el día de hoy. El uso de la inteligencia artificial generativa en la educación. Pero vamos por partes. Vamos a hablar primero de qué es la inteligencia artificial, luego qué es la inteligencia artificial generativa y después veremos algunos ejemplos recientes de su aplicación en la educación. Bueno, para empezar, la inteligencia artificial es una ciencia y una ingeniería que se enfoca en eh, imitar, imitar las capacidades cognitivas de los seres vivos, principalmente del ser humano, y estas capacidades cognitivas se refieren al procesamiento de información. La inteligencia artificial nació a finales de los años 50, principios de los años 60 en Estados Unidos. Aunque la computación, que es la madre de la computación, la madre de la inteligencia artificial, pues nació a principios del siglo XX, la computación basada en electricidad. eh, pero vamos, enfocándonos en la inteligencia artificial, pues la historia registra que nació a finales de los 50, principios de los 60, en los Estados Unidos de América, en una reunión de científicos, matemáticos e ingenieros, y entre ellos hubo alguien que propuso el término de inteligencia artificial para referirse al uso de la tecnología computacional para imitar las capacidades cognitivas del ser humano. Eso fue a finales de los 50, principios de los 60, y vamos a hacer un salto hasta el siglo XXI, y tenemos que en el siglo XXI, en el año 2022, a finales del 2022, pues se hizo muy popular una plataforma de inteligencia artificial generativa que se llama ChatGPT, en inglés ChatGPT o en español ChatGPT. Y pues esta es un ejemplo típico y el más popular del concepto de la inteligencia artificial generativa. Ya dijimos que la inteligencia artificial es una ciencia y una ingeniería que intenta imitar los procesos cognitivos del ser humano para implementarlos en máquinas, básicamente en computadoras, robots y diversos artefactos que tienen capacidad de percibir información, de procesarla y de generar un cierto tipo de acción. La inteligencia artificial tiene muchas ramas. Una de las más populares y más, vamos a llamarle de las más sexys, es la robótica, que se ha vuelto muy popular en películas, series de televisión, eh, libros de ficción, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, una de las ramas de la IA, inteligencia artificial, o en inglés AI, Artificial Intelligence, una de sus ramas es la robótica. Otra que nos interesa mucho para hablar de inteligencia artificial generativa es el procesamiento del lenguaje natural. Procesamiento del lenguaje natural es aquella rama que se enfoca en analizar y modelar las capacidades del ser humano para procesar el lenguaje en forma escrita y en forma hablada, y de ello, pues, el lenguaje escrito es más fácil de procesar en las computadoras que el lenguaje hablado. Por eso, durante muchos años, durante varias décadas, la inteligencia artificial no había podido, darnos herramientas prácticas para el lenguaje hablado. Actualmente ya son muy populares. Es muy fácil que incluso los adolescentes y los niños puedan utilizar ese tipo de herramientas. Todos utilizamos herramientas de procesamiento de lenguaje natural en nuestros teléfonos celulares.
Cuando utilizamos, por ejemplo, el WhatsApp con el corrector ortográfico, con la capacidad de autocompletar nuestros escritos, eso es procesamiento del lenguaje natural, que es una rama de la inteligencia artificial. Entonces, hablando en el contexto de la inteligencia artificial generativa, es importante recordar pues no tanto la robótica, pero sí el procesamiento del lenguaje natural, que ya dijimos en qué consiste, y también algunas otras ramas de la IA, por ejemplo el aprendizaje automático. El aprendizaje automático, para mí en lo personal, es una de las ramas más sorprendentes de la inteligencia artificial porque tiene el propósito de imitar en las computadoras, en los robots, en las máquinas, la capacidad eh, para aprender. Eh, la capacidad del ser humano para aprender es una de las capacidades más interesantes en los seres vivos, en nuestro planeta, porque esa capacidad para aprender pues nos ha permitido a los seres humanos desarrollar una civilización que tiene logros tan interesantes como pues poder viajar a la luna, poder enviar naves espaciales a otros planetas, eh, generar tecnología, descubrir cómo se puede dominar el átomo, cómo podemos conocer el funcionamiento de los seres vivos, de la genética, de las células, etcétera, etcétera. Entonces, la capacidad de aprender en el ser humano y en otros animales, pues es algo fascinante, es algo sorprendente, y el aprendizaje automático como rama de la inteligencia artificial es muy ambicioso porque aspira a lograr que las computadoras, los robots y otras máquinas puedan aprender. Aprender en el sentido de hacer abstracción, de descubrir patrones. Eso es pues lo que le interesa a la rama del aprendizaje automático dentro de la inteligencia artificial. Y en este sentido, en el aprendizaje automático, pues han surgido diferentes modelos, algoritmos, representaciones para cumplir con este objetivo de que las máquinas puedan aprender. Y dentro de estos diferentes modelos, algoritmos, técnicas de aprendizaje automático, una que se ha vuelto muy popular en los últimos años es la que se llama aprendizaje profundo, en inglés llamado deep learning, aprendizaje profundo. Y pues esta rama esta subrama del aprendizaje automático se enfoca principalmente en utilizar ciertos modelos y algoritmos que se denominan redes neuronales artificiales. Redes neuronales artificiales. Bueno, estas llamadas redes neuronales artificiales pues están inspiradas, a fin de cuentas son algoritmos, son software o se pueden implementar como circuitos digitales en hardware. Estas redes neuronales son modelos computacionales que se implementan en software, que se implementan en hardware y están inspirados en el funcionamiento del sistema nervioso del ser humano o del sistema nervioso de los seres vivos, digamos de los mamíferos en lo general, en los cuales pues existe como unidad fundamental del sistema nervioso en el ser humano, como unidad fundamental del cerebro, pues está la neurona que es una célula, y pues a principios del siglo XX los científicos que estudiaban el cerebro descubrieron la neurona y pues eran científicos muy cercanos o dentro del ámbito de las ciencias de la vida, de la fisiología, de la biología, de las ciencias de la salud. Y pues este descubrimiento que se hizo en esos campos de las ciencias de la vida y de la salud, pues llamó mucho la atención, despertó un gran interés en los científicos de la electrónica, de la electricidad, de las matemáticas, de la física, de las ingenierías. Entonces los científicos e ingenieros de esas áreas del conocimiento se plantearon el reto de hacer la modelación matemática del funcionamiento de estos, pues de la neurona y de los conjuntos de neuronas que forman redes neuronales. Se llaman redes neuronales en los seres vivos
porque son conjuntos de miles o millones de neuronas que están interconectadas y que trabajan, funcionan en esa forma, en forma de una red, como si fuera una red eléctrica, como si fuera una red pues una red electrónica de componentes electrónicos, donde el componente fundamental es la neurona. Ahora, es muy interesante el funcionamiento de las redes de neuronas en los seres vivos. Es algo que estudian, por ejemplo, los neurólogos, los médicos neurólogos y los científicos de las ciencias de la vida y las ciencias de la salud. En las redes neuronales, al igual que en redes de computadoras o en redes de telecomunicaciones o en redes de energía eléctrica, en las redes neuronales fluye energía entre las neuronas. Y ese flujo de energía entre las neuronas y la carga eléctrica que hay en las neuronas, que es una carga electroquímica, pues ese flujo de energía, ese flujo de electricidad y ese almacenamiento de electricidad en las neuronas es lo que permite, entre otras cosas, el almacenamiento de información. Entonces las neuronas pueden almacenar información y la pueden procesar y la pueden transmitir entre ellas. Entonces, estas características de las neuronas y de las redes neuronales en los seres vivos y del sistema nervioso, esto en esencia es lo que le da al ser humano la capacidad de pensar, la capacidad de que el cerebro controle a todos los órganos del cuerpo, que los supervise, que les dé órdenes, que los monitoree constantemente. Ese funcionamiento de las neuronas es el que nos permite pensar, nos permite percibir el mundo, nos permite imaginar, nos permite resolver problemas de matemáticas, escribir una novela, escribir música, disfrutar de las artes y también pues esta plataforma de hardware, por así decirlo, esta plataforma de hardware en el cerebro humano es la base, es el piso para que sobre ella pues surjan lo que algunos llaman pues los sentimientos, las emociones, todo esto también combinado con procesos bioquímicos, fisiológicos de los diferentes órganos y aparatos de nuestro cuerpo. El punto es que el cerebro humano, con sus neuronas y sus redes neuronales, es la plataforma básica de hardware sobre la cual se desarrollan todas nuestras capacidades cognitivas e incluso también una gran parte de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo. Bueno, entonces todo esto es en relación a las redes neuronales de los seres vivos, que son inspiración para las redes neuronales artificiales, y decíamos que las redes neuronales artificiales son la base para ciertas tecnologías que se llaman aprendizaje profundo, deep learning. Entonces, todo esto tiene que ver con las plataformas de inteligencia artificial generativa, tales como ChatGPT y otras similares. Entonces, retomando, tenemos que las plataformas de IA generativa, como ChatGPT y otras similares, se apoyan en conocimientos, algoritmos, técnicas, modelos que provienen del procesamiento del lenguaje natural y del aprendizaje automático, en particular de una subrama del aprendizaje automático que se llama aprendizaje profundo, y también se apoya en otras ramas de la IA, por ejemplo, la que se llama representación del conocimiento y la que se llama razonamiento automático, entre otras más. Bueno, entonces, tomando esos antecedentes, tenemos que en el año 2022, a finales de 2022, se hicieron populares algunas plataformas de IA generativa, por ejemplo, ChatGPT, que es una plataforma de IA generativa creada por una empresa que ahora es muy famosa y multimillonaria que se llama OpenAI. OpenAI quiere decir Open Artificial Intelligence, es decir, inteligencia artificial abierta. Bueno, ¿por qué se llaman plataformas de IA generativa? ¿Por qué generativa? Bueno, pues porque pueden generar contenidos. ¿Y a qué contenidos nos referimos? Pues pueden ser textos, pueden ser audios, pueden ser imágenes, pueden ser videos.
Quizá muchos de ustedes ya han utilizado ese tipo de plataformas. Hay algunas que se especializan en procesar texto, otras se especializan en procesar imágenes, audios, videos. Algunas tienen capacidad de hacer análisis de datos. Por ejemplo, le podemos subir una tabla de datos tipo Excel y esas plataformas pueden analizar esos datos. Algo que a mí me sorprende mucho es que varias de esas plataformas, casi todas, pueden producir software. Pueden producir software. Es decir, el usuario le teclea indicaciones en lenguaje natural. Lenguaje natural es pues el idioma que nosotros hablamos, el idioma habla lengua que hablamos y que escribimos cotidianamente, por ejemplo el español, el inglés, el francés, etcétera, etcétera. La lengua que ustedes gusten, casi todas las lenguas, casi todas, están manejadas en muchas de estas plataformas, sobre todo las lenguas que tienen las mayores cantidades de hablantes en el mundo. Probablemente las lenguas, lo que llamamos las lenguas originarias, con las lenguas indígenas, pues tienen muy poca representación, lo cual también merece atención de la comunidad de ciencia y tecnología. Pero en los hechos, en la actualidad, la mayoría de las plataformas de IA generativa se enfocan en los idiomas las lenguas que son más habladas en el mundo. Bueno, entonces tenemos que estas plataformas de IA generativa se llaman generativas porque generan contenidos, por ejemplo, textos, videos, audios, imágenes y software, código en lenguaje de programación. Les decía que esto último a mí me sorprende mucho porque pues a mí me parece algo pues casi arte de magia que a partir de instrucciones que nosotros le demos a estas plataformas en lenguaje natural, la plataforma puede producir código en lenguajes de programación, en diversos lenguajes de programación. Por cierto, me distraigo porque, vean ustedes, mi playera tiene aquí algo raro, pero no importa, no es importante. Bueno, el punto es que, ¿qué les decía? Que estas plataformas pueden generar software, código de software. Entonces ya hacen cosas que hace 5 años, 6 años, pues eran inimaginables. Yo como informático y como profesional de la computación, me sorprendo mucho de ver que se pueda generar código, software en esta forma. Y también, pues, si las personas que se dedican a la profesión de la programación, al desarrollo de software, pues saben que a veces cuando uno está programando algo, pues llega a tener dudas, llega a tener errores en la programación, en el código que está escribiendo, y estas plataformas son capaces de ayudarnos a encontrar errores en el código y a decirnos cómo corregirlos, cómo resolverlos. De modo que estas plataformas de la IA generativa plantean retos para muchas profesiones. Voy a darles más ejemplos de lo que pueden hacer estas plataformas en diferentes profesiones. Por ejemplo, en el ámbito de las leyes para los abogados, estas plataformas de IA generativa pueden ayudar a los abogados a explorar los contenidos de las leyes o de expedientes legales, jurídicos, para resumir el contenido de alguna ley o de algún expediente o para responder dudas específicas. Las personas que han utilizado las plataformas de IA generativa pues saben que tiene una gran capacidad, por ejemplo, para escribir textos. Podemos pedirle a una plataforma de IA generativa que nos escriba un artículo científico, un ensayo, que nos escriba pues un texto de ficción, una especie de un cuento, una novela, etcétera, etcétera. Esto es en cuanto a generación automática de texto. Aparte, pues está toda la capacidad que tienen esas plataformas para generar audio, música, video, imágenes, etcétera. Ustedes seguramente han escuchado de algo que se llama los deepfake, es decir, falsificaciones profundas. Esto de los deepfakes se ha hecho muy popular en los últimos años porque se han creado videos falsificados, fotografías falsificadas, grabaciones de voz falsas, pues a veces se hace con propósitos de broma, con propósitos de entretenimiento, pero a veces se hacen para defraudar. Quizá ustedes han visto, se han enterado de que ha habido videos falsos, por ejemplo, de
Hubo del expresidente López Obrador, hubo de la presidenta Claudia Sheinbaum, en los cuales pues invitaban al público en general a invertir en tal o cual empresa, en tal o cual acción de la bolsa de valores. Entonces, digamos, ese es el lado negativo de lo que se puede hacer con la IA generativa. Eh, y recordemos que siempre la tecnología, pues la tecnología se puede usar para buenos propósitos o para malos propósitos, ya depende de los usuarios, de la sociedad y de los gobiernos que se establezcan lineamientos para que se utilice la tecnología en la forma correcta. Entonces, quizá en otro video podríamos hablar de los usos negativos de la IA. En esta ocasión quiero enfocarme en la IA generativa para la educación. Entonces, ya entrando específicamente en la IA generativa para la educación, pues decíamos, la IA generativa puede producir textos. Por ejemplo, un estudiante puede hacer trampa cuando el profesor o la profesora le encargan hacer un ensayo, un resumen de un libro, porque pues el estudiante, un estudiante tramposo, puede pedirle a estas plataformas que le hagan la tarea. Entonces, si por ejemplo el profesor le pide al estudiante, hazme un ensayo sobre la Revolución Mexicana en una extensión de 5 páginas o en tal cantidad de palabras, pues el estudiante le puede dar esa orden directamente a la plataforma ya generativa y esa plataforma le hace la tarea. Y a veces el profesor, pues si el profesor no está muy enterado de que existe esta tecnología, pues va a recibir la tarea del estudiante y le va a poner 10. Bueno, entonces, este es un pequeño ejemplo de, el uso, buen uso o mal uso ético o uso deshonesto de la IA en la educación. Esto plantea grandes retos para quienes nos dedicamos a la docencia y a la investigación, en todas las ramas del conocimiento, no solamente en la computación y la inteligencia artificial, sino que, pues para toda la gente que se dedica a la educación, digamos, docentes tal cuales, o gente que está en la administración pública, supervisando las políticas de la educación, pues en el año 2024, 2025, digamos, desde que se hizo popular la IA generativa, la educación se enfrenta a un reto muy importante porque, pues, quienes estamos en el ámbito de la educación y en la investigación, tenemos que reflexionar acerca de cómo se puede y se debe usar la IA generativa en este campo de la educación. Obviamente, pues debemos ser conscientes de la ética y de los objetivos y propósitos sociales que tiene la educación, tanto en México como en todo el mundo, y debemos definir ciertos criterios para que la IA en la educación se utilice en la mejor forma posible. Decíamos, eh, cada vez se va a utilizar más la IA en la sociedad. Entonces, pensando en el ámbito de la educación, los docentes tenemos que eh, considerar dos puntos importantes. Uno es, la IA es una herramienta, la IA generativa es una herramienta muy valiosa para empoderar a los profesionistas y de hecho a todas las personas, todos los ámbitos, para que se vuelvan más eficaces, más eficientes, que ampliemos nuestra capacidad para resolver problemas. Entonces la IA generativa como herramienta es muy poderosa, es poderosísima. Pero por otra parte, los docentes también tenemos que pensar en cuáles son los criterios y lineamientos que debemos establecer en el ámbito escolar para que en el ámbito escolar, el ámbito universitario, para que nuestros estudiantes aprendan lo que tienen que aprender. Esto también nos plantea que debemos definir pues algunas reglas de tipo ético para que cuando sea adecuado, enseñemos a nuestros estudiantes a aprovechar todo ese potencial de la IA generativa, pero también poner límites para que en ciertos contextos el uso de la IA generativa esté limitado, restringido o incluso prohibido. Es decir,
tenemos que ver las dos caras de la moneda. Tenemos que capacitar a nuestros estudiantes para que sepan aprovechar éticamente la IA generativa, eso por una parte, y por otra parte, tenemos que evitar que los estudiantes utilicen la IA generativa para hacer trampa. Es decir, los estudiantes tienen que aprender ciertos conocimientos, ciertas habilidades, tienen que desarrollar ciertas actitudes con C, pero también al mismo tiempo tienen que saber aprovechar las tecnologías de IA generativa. Se dice que en un futuro, pues los profesionistas o los trabajadores o los empleados no van a ser desplazados por la inteligencia artificial, van a ser desplazados por otras personas que sepan aprovechar la inteligencia artificial. Entonces, en la IA generativa en la educación, pues para empezar requiere que los docentes pues reforcemos nuestras habilidades digitales. Es decir, tenemos que aprender más, tenemos que aprender todo el tiempo acerca del uso de las tecnologías de información y comunicación. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo para aprender a utilizar la gran cantidad de herramientas de software y aplicaciones móviles que hay en la actualidad y que podemos aprovechar para la educación. Cuando surgió la pandemia de COVID en el año 2020 en México y en muchos países, pero principalmente en México, nuestro sector educativo se enfrentó a un gran reto porque en México, lamentablemente, en el año 2020, cuando empezó la pandemia, pues seguíamos arrastrando un grave problema de lo que se llama la brecha digital. Es decir, en algunas zonas del país y en algunos sectores de la sociedad, pues había muy poca capacidad de las personas para poder aprovechar las tecnologías de información y comunicación. Esa capacidad o esa falta de capacidad pues no era solamente en lo económico, sino también en lo educativo, porque había personas que no tenían los suficientes conocimientos y habilidades para aprovechar esas tecnologías. Y en algunas zonas del país, pues había y todavía existe el lamentable problema de la falta de acceso a las telecomunicaciones. No hay telefonía, no hay internet, etcétera. Entonces, pues esas zonas del país y esos sectores de la población estaban todavía en una mayor desventaja con respecto al resto del país. El punto es que las IA generativas en la educación pues tienen que aprovecharse y nosotros como profesores tenemos que aprender a utilizar todas las herramientas de TIC, tecnología de información y comunicación, incluyendo las de IA generativa, que en realidad son fáciles de utilizar. Si ustedes han utilizado ChatGPT o algunas otras como Gemini o Gemini de Google, o cuál otra, a mí me gusta también. Yo he utilizado ChatGPT, Gemini, eh, Perplexity, Claude y otras más. Hay varias, quizá podríamos enumerar unas 7, 8, y pues de vez en cuando nos enteramos que surge alguna nueva plataforma. Entonces es bueno que nosotros como docentes estemos atentos a estas novedades que hay en las tecnologías de información y comunicación, buscar la forma de capacitarnos, fortalecer nuestras habilidades digitales y también, pues esto es un reto para la pedagogía porque los profesionales, los investigadores de la pedagogía pueden guiarnos, pueden darnos muy buenas enseñanzas, orientaciones, consejos para que los docentes hagamos un uso eficaz, eficiente, ético de la IA generativa y pues replantear nuestra práctica docente. En la actualidad ya no tiene mucho sentido pedirle a un estudiante que nos haga un resumen de un libro, porque ese resumen no lo puede bajar o se lo puede pedir a una plataforma de IA generativa. Entonces, tenemos que replantearnos nuestras estrategias didácticas para que el alumno pues desarrolle también su conciencia ética y pues asimile la idea de que aunque pudiera irse por el camino de hacer trampa, pues él tiene la necesidad y la obligación de aprender y desarrollar sus habilidades de reflexión, de análisis crítico,
y tiene que leer libros, tiene que leer libros, tiene que leer artículos, tiene que escribir, tiene que estimularse para reflexionar, para contrastar ideas, etcétera, etcétera. Entonces, pues como decía, es un reto para la pedagogía, para la educación, para la docencia, y mucho de esto se puede resolver con una serie de reglas muy básicas que podríamos implementar en nuestras instituciones educativas. Hay algunas instituciones que ya han definido ciertos lineamientos, ciertas políticas, ciertos reglamentos de lo que está prohibido, de lo que está permitido en los procesos de enseñanza-aprendizaje respecto al uso de las IA generativas. En algunas instituciones se prohíbe por completo, en otras está completamente aceptado, en algunas está en una situación intermedia. Yo creo, en mi opinión personal, es que cada institución debe definir ciertos lineamientos para que no caigamos en extremos de prohibir todo o de irnos al libertinaje del uso de las IA generativas. Yo considero que la solución está en un punto intermedio porque, como les decía anteriormente, pues tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a aprovechar estas plataformas de IA generativa, pero al mismo tiempo utilizarlas en forma ética para que no se, digamos, para que el estudiante aprenda lo que tiene que aprender y desarrolle las habilidades que tiene que desarrollar. Bueno, eh, pues me gustaría mucho saber sus opiniones. Si desean compartirme algún comentario, una pregunta o cuestionar lo que yo les he dicho, me gustaría mucho que me contacten. Para eso lo pueden hacer por medio de mi cuenta de X, antes Twitter. Mi cuenta es @coriasergio, todo junto, @coriasergio. Ojalá que les haya resultado de interés este video y espero que estemos en contacto. Hasta pronto.